Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema de mediastino anterior. Vamos a ver los ruidos cardíacos, ¿de acuerdo? Primero, el mediastino anterior, como lo hemos estado viendo en temas anteriores, el mediastino anterior se localiza posterior al esternón y anterior al saco pericárdico. Su límite superior es el plano transverso que atraviesa el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral T3, T4 y T5. ¿Sí? Su superficie inferior es en el diafragma y la parte lateral es la parte mediastínica de la pleura parietal por ambos lados. Entonces el mediastino anterior está ubicado justo delante del pericardio, ya que su límite posterior es el pericardio, ¿de acuerdo? Todo esto es el mediastino anterior. Las estructuras que encontramos en el mediastino anterior es el timo, que es un órgano, uno de los principales órganos linfoides, que es de hecho donde maduran los linfocitos T, que llevan en su nombre linfocitos T por el timo, ¿de acuerdo? Es importante este órgano porque a veces en enfermedades como la miastenia gravis, donde las células tímicas están participando, pues nosotros podemos quitar el timo y curar la enfermedad, ¿sí? El principal tratamiento, por ejemplo, de la miastenia gravis es una timectomía, ¿sí? También podemos encontrar tejido conjuntivo, grasa, nódulos linfáticos, vasos torácicos internos y ligamentos externo-pericárdicos, ¿sí? Ahora, ahora vamos a comenzar con un término que es anatomía de superficie. Y es la capacidad para visualizar relaciones anatómicas del tórax y características superficiales fundamentales para la exploración física. Es de hecho la anatomía de superficie la base para una buena exploración física, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero, aunque ya lo hemos estado mencionando, cómo podemos contar las costillas. Pues es muy sencillo, ¿sí? La escotadura yugular del esternón, pues es una referencia anatómica muy importante. Esta escotadura yugular me va a decir dónde se encuentra el manubrio del esternón, ¿sí? Después, nosotros vamos a desplazar los dedos hacia abajo sobre el manubrio del esternón hasta llegar al ángulo del esternón que encontramos aquí y que lo vamos a poner con un color un poco más claro que el ángulo del esternón, ¿de acuerdo? Recuerda que este ángulo del esternón es una línea que trazamos postero anterior entre las vértebras T4 y T5. Justo a los lados del manubrio del esternón vamos a encontrar la segunda costilla, ¿sí? La segunda costilla, ¿de acuerdo? Justo a los lados, articulándose con este manubrio del esternón, este ángulo del esternón, ¿de acuerdo? A partir de aquí, nosotros comenzamos a contar los espacios intercostales, es decir, que el primer espacio intercostal se encuentra por arriba de esta segunda costilla y el segundo espacio intercostal por debajo de la segunda costilla. El siguiente tendrá que ser el tercero, el siguiente el cuarto espacio intercostal, el siguiente el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno espacio intercostal. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos identificar los espacios intercostales haciendo esta palpación muy sencilla. Y esto nos va a ayudar al después ubicar estructuras anatómicas, por ejemplo, durante la palpación, la percusión o la auscultación, ¿sí? Es importante señalar que también tenemos como referencia anatómica a la clavícula, ¿sí? Que vamos a pintar aquí de morado. ¿Por qué? Porque esta clavícula también nosotros la utilizamos para orientarnos anatómicamente. Es decir, que podemos trazar una línea
en medio de la clavícula y decir que esta es la línea medio clavicular. O podemos trazar una línea que vamos a pintar el esternón. Podemos trazar una línea que esté justo a un lado del esternón. Y la vamos a llamar línea paraesternal. ¿Sí? O una línea a la mitad de la axila, y esta será la línea medio axilar. ¿Sí? O sea, nos podemos ubicar bastante bien en los planos anatómicos si conocemos nosotros estas referencias anatómicas. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver primero, vamos a ver ahora la anatomía de superficie de la glándula mamaria. Es de tamaño variable, como ustedes saben. Está localizada en la pared torácica entre la segunda y la sexta costilla. ¿Sí? Aquí solemos tener al manubrio del esternón, por lo que el ángulo del esternón estaría más o menos aquí, y aquí estaría el nivel de la segunda costilla, y sabemos que puede estar aquí hasta la sexta costilla. ¿Sí? Esta glándula mamaria se puede prolongar hasta la axila. ¿Sí? La glándula tiene esta cola que se puede prolongar hasta la axila. ¿Sí? La glándula internamente, que se conoce también como cola axilar, y la posición del pezón y la areola varían en relación a la pared torácica dependiendo del tamaño de la glándula. Unos se pueden ubicar más arriba, otros más abajo, otros más al centro, otros más hacia afuera, más laterales, ¿de acuerdo? Recuerda que la glándula está por adentro de las mamas, y que la areola es la zona de piel que está hiperpigmentada alrededor del pezón. El pezón es el punto que está sobresaliendo en medio de las glándulas mamarias, ¿sí? Que es el tracto de salida de los 15 a 20 conductillos, de los 15 a 20 lobulillos de la glándula mamaria. Ahora, a nivel de las vértebras T4 y T5, es decir, en la línea que se traza en el ángulo del esternón, T4 y T5, que este es un plano transversal, el cartílago costal de la segunda costilla se articula con el esternón, ¿sí? El cartílago costal de esta segunda costilla se articula con el esternón. ¿De acuerdo? Inicia el callado de la aorta, inicia este que se llama callado de la aorta, y termina el callado de la aorta un poco posterior, ¿sí? ¿De acuerdo? En un nivel que está justo por debajo de esta línea, va a iniciar la aorta descendente, ¿de acuerdo? Y en este punto también vamos a encontrar nosotros la carina, ¿sí? Acuérdate que la tráquea viene desde arriba, desde el cuello, y aquí en este punto la carina
se bifurca, o sea, la tráquea se bifurca, ¿sí? En sus bronquios principales. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque ya estamos tomando referencias anatómicas externas para cosas que se encuentran en el interior, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, también tenemos aquí, vamos a dibujar todo, vamos a orientarnos. Ok, ahora sí ya lo pusimos un poco más marcadito. Primero, en base a la posición relativa con puntos de referencia óseos, tenemos que detrás de los extremos externales de las clavículas vamos a ver a las venas yugular interna y subclavia, ¿sí? Detrás de las porciones externales de las clavículas vamos a ver a la vena yugular interna, ¿sí? Yugular interna y a las arterias subclavias, ¿sí? Que la vemos aquí, las arterias subclavias, detrás del borde external de las clavículas. Detrás del manubrio del esternón vemos a la vena brachiocefálica izquierda, que empieza aquí, ¿sí? Y que cruza de derecha a izquierda. Detrás del manubrio del esternón, la vena brachiocefálica se origina en la izquierda y cruza hacia el lado derecho para unirse a la vena cava. Y esto lo vamos a encontrar, esta unión de las venas brachiocefálicas con la vena cava, en el borde inferior del cartílago costal de la primera costilla, ¿sí? Recuerda que las venas tienen una dirección opuesta a las arterias, es decir, que las venas van al corazón, es decir, que las venas tienen las vamos a mencionar como que tienen una disposición contraria a las arterias, ¿de acuerdo? Ahora vamos a visualizar también los bordes del corazón, ¿sí? Tenemos los bordes del corazón desde el tercer cartílago costal en el lado derecho del esternón, ¿sí? El segundo cartílago costal del lado izquierdo del esternón, ¿sí? Ahí comienzan. Y el margen derecho desde el tercer cartílago derecho hasta el sexto cartílago derecho, ¿sí? Este es el borde derecho del corazón. El borde derecho del corazón, desde el tercer cartílago hasta el sexto cartílago. El margen izquierdo desde el segundo espacio intercostal hasta la línea medio clavicular, recuerda, a mitad de la clavícula, en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Y el margen inferior lo vamos a encontrar en el extremo external del sexto cartílago costal del lado derecho, ¿sí? El sexto cartílago costal del lado derecho, aquí, hasta la línea medio clavicular del quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Esta localización del corazón nos va a servir bastante porque si nosotros sabemos dónde se ubica, podemos nosotros saber dónde auscultar los ruidos cardíacos o dónde escucharlos, ¿sí? La válvula tricúspide
se ausculta justo a la izquierda del esternón en el quinto espacio intercostal. ¿De acuerdo? Aquí. Este vamos a llamarlo foco tricuspidio. Así se llama el sitio donde auscultamos los sonidos cardíacos. La válvula mitral la vamos a auscultar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. ¿Sí? Muy bien. Este es el foco mitral. Y estos van a estar en el quinto espacio. Estos dos son las válvulas aurículo ventriculares. ¿Sí? O válvulas AB. ¿Sí? Por aurículo ventriculares. ¿De acuerdo? Estas las vamos a escuchar las dos en el quinto espacio intercostal izquierdo. Nada más que una es en la línea paraesternal y la otra en la línea medio clavicular. ¿De acuerdo? Las válvulas pulmonar y aórtica, que son válvulas semilunares, las vamos a escuchar, la aórtica en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, ¿sí? Segundo espacio intercostal. Y la válvula pulmonar la vamos a auscultar también en el segundo espacio intercostal y en la línea paraesternal izquierda. Tenemos el foco pulmonar y el foco aórtico. ¿De acuerdo? De hecho, antes de continuar, hay una mnemotecnia que puede ser de dos maneras. Puede ser una mnemotecnia un poco romántica, que es A, T, P, M, ¿sí? O ¿sí? Ahora te puedes marchar, ¿sí? Ahora te puedes marchar. O a tu puta madre, ¿de acuerdo? Ahora te puedes marchar. Es una mnemotecnia para recordar dónde se ubican los focos donde vamos a auscultar al corazón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver a las pleuras. Acuérdate que la pleura superiormente se prolonga por encima de la primera costilla. Acuérdate que la pleura se prolonga superiormente por encima de la primera costilla, ¿sí? Anteriormente se aproxima a la línea media en la parte superior del esternón, ¿sí? Se aproxima a la línea media en la parte superior del esternón de ambos lados. En la parte inferior del esternón, la parte izquierda de la pleura parietal no se acerca tanto a la línea media porque está el corazón estorbando, pero en el pulmón derecho, la pleura derecha está casi en la línea media. Inferiormente se refleja sobre el diafragma, ¿sí? Y sigue el contorno de las costillas 7, 10 a 12, ¿sí? 7, 10 y 12.
tenemos recesos costomediastínicos y recesos costodiafragmáticos, ¿sí? Que los vimos en el tema de pleura. Los recesos costomediastínicos son anteriores y se encuentran a cada lado de la silueta cardíaca, y los recesos costodiafragmáticos entre el margen inferior del pulmón y el margen inferior de la pleura parietal, ¿sí? Son estos pequeños espacios que existen entre el pulmón y la pleura, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo pleura. Vamos a ver ahora una vista posterior, ¿sí? Y una vista anterior de dónde se encuentran las fisuras pulmonares, ¿sí? Que están producidas por un replegamiento de la pleura visceral. La fisura oblicua en una vista posterior se localiza. La fisura oblicua se localiza en una vista posterior en la línea media cerca de la apófisis de T4 y T5, ¿sí? T4 y T5, y cruza los espacios intercostales 4 y 5 y alcanza la sexta costilla, ¿sí? En una visión anterior sigue en el contorno de la sexta costilla ¿de acuerdo? Y su cartílago. Esta es la sexta costilla. Siguen su contorno y su cartílago. La fisura horizontal, en cambio, en una visión anterior lo podemos ver en el lado derecho, porque la fisura anterior solamente la encontramos en el pulmón derecho. Sigue el contorno de la cuarta costilla y su cartílago costal, ¿sí?